Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del sumario del caso Leire Díez, que eleva el alcance de la investigación sobre la presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectaban directamente al PSOE o al gobierno de Pedro Sánchez. Según la UCO, la estructura estaba dirigida por Santos Cerdán en un nivel superior y por Leire Díez en un plano ejecutivo, con el objetivo de proteger los intereses que afectaban a miembros del Ejecutivo o al propio presidente del gobierno, es decir, para proteger a Pedro Sánchez. Los investigadores sostienen que Santos Cerdán habría puesto a disposición de esa actividad de la estructura del partido, incluyendo dependencias para reuniones, personal administrativo, logística, viajes y dinero para alquiler de vehículos. El sumario también defiende la implicación de la cúpula política de la Guardia Civil, cuyos mandos presionaban a los investigadores para no perjudicar al PSOE o al Ejecutivo de Pedro Sánchez, e incorpora la declaración de un exjefe de la UCO que recibió indicaciones para ponerse de perfil en investigaciones con repercusión política como la del hermano de Pedro Sánchez, la de David Azagra. Por su parte, la dirección del PSOE se desvincula de estos hechos y los achaca a cuestiones individuales. Algunos históricos socialistas, como es el caso de García Paje, han salido ya a la palestra para pedir que se salve al Partido Socialista ante la amenaza de su extinción. Mire, los partidos políticos no hacemos como las empresas. Yo los vengo reclamando desde hace mucho tiempo. En los partidos políticos no se exige currículum, no se exige tal. Son puertas abiertas. Entonces, yo creo que el Departamento de Recursos Humanos falla mucho. Falla mucho. Y sí. Pero en este caso, la verdad es que roza todo el ridículo del mundo, sí. Yo creo que el PSOE se tendría que querellar directamente con ella y con todos los que están manchando el nombre del Partido Socialista, invocando al presidente del Gobierno. Vamos, en mi caso yo ya me habría querellado, sin duda de ningún tipo. ¿Y por qué cree que el PSOE no se querella todavía? No lo sé. No tengo ni idea, pero es que me parece de libro. Pero no tiene ni idea. Porque es que realmente nos están haciendo daño. Nos están haciendo daño. Vale. Es decir, puede ser tremendo la Mundial, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque a la postre los propios inculpados han dejado todas las pruebas del mundo, ¿no? Esto es un caso distinto. Yo no he visto en otros supuestos que la gente fuera dejando tanto rastro. Es una cosa inaudita. Otro que ha salido a defender a Pedro Sánchez ha sido el portavoz de Justicia de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso. Enrique Santiago, además de echar balones fuera, pide que se tomen medidas contra quienes están criticando al Gobierno. Lo de Leire es impresentable, pero desde luego parece más bien que es el Partido Socialista el que estaba financiando algo, no que estuvieran financiando al Partido Socialista. En todo caso, eso vamos a ver. No, quiero decir que no parece que tenga que ver con financiación irregular del Partido Socialista, pero bueno, vamos a ver en todo caso qué establecen los tribunales. Pero mira, yo en esto sí que quiero ser claro, ¿no? Yo creo que tiene que haber un respeto institucional a todas las instituciones del Estado y fundamentalmente a los tres poderes del Estado. Estamos viendo muchos debates sobre cuál es el límite entre la crítica y qué crítica se puede convertir en una injerencia, por ejemplo, en la actividad del Poder Judicial. Lo que es evidente es que hay permanentemente injerencias, insultos y degradaciones a la institución del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Y a mí me encantaría que la justicia tomara también medidas en ese caso. Lo que no se puede es estar permanentemente tildando de criminales y ladrones a personas que representan a todo el país y que desempeñan tareas en altas instituciones del Estado, con un Poder Judicial absolutamente pasivo ante esos ataques y que se rasga las vestiduras confundiendo la injerencia en el Poder Judicial con la mera crítica propia de una democracia. Eso me parece que es sumamente importante y yo pido que el Poder Judicial se ponga manos a la obra a proteger el prestigio y para impedir o castigar las injerencias o los ataques al trabajo del Poder Ejecutivo. Que dice Enrique Santiago, esta especie de dinosaurio que querría que la justicia actuara contra los que llaman criminales y ladrones a los miembros del Gobierno.
por favor, que alguien, supongo este señor tendrá una serie de asesores que se los pagaremos todos, que alguno de ellos, por favor, le informe que si quiere que la justicia actúe contra quienes están diciendo que los miembros del gobierno son criminales y ladrones, pues lo tiene muy fácil, que vaya al juzgado, presente una denuncia, presente una querella, diga: creo que tal y tal persona están cometiendo tal delito de injurias o de calumnias. Venga, hágalo. ¿Cómo que querría que la justicia actúe? Pues oiga, la vía es esa. Presente una denuncia, que se querellen los que se sientan aludidos. Este hombre finge ignorar que en materia de crítica al gobierno hay una manga ancha enorme. Claro, cuando resulta que tenemos a exministros en la cárcel por corruptos y ladrones y criminales, cuando tenemos casos donde existe entre la ciudadanía la fundada sospecha de que se han cometido delitos de homicidio imprudente, en casos como el de Adamuz, como el de la Dana, como el del Gran Apagón, pues entonces los medios de comunicación e incluso los ciudadanos de a pie tienen bastante manga ancha para criticar al gobierno, y desde luego no le corresponde a la justicia velar porque nadie critique al gobierno, salvo si hay una denuncia de alguien particular que se sienta ofendido porque le hayan imputado cosas que sean inciertas. Yo creo que estamos gobernados por un gobierno de corruptos, señor Enrique Santiago. Venga, vaya al juzgado y diga: Luis del Pino dice que este gobierno es un gobierno de corruptos. A ver dónde se escuchan las carcajadas del juez cuando usted vaya con su denuncia. Bueno, eso era lo menos importante. Vamos a lo más importante. Ayer hizo Paje unas declaraciones pues donde hemos escuchado una parte, pero me parece que no hemos escuchado la parte donde decía que bueno, que probablemente, que a lo mejor Sánchez no sabía nada de todo esto, pero que ningún español va a creerse que no lo sabía. Y es verdad, o sea, ¿quién en España se cree que Sánchez no sabía nada de toda la basura que está aflorando? ¿Se lo cree alguien de verdad? No, por favor, los que tienen cargos puestos por el PSOE no levanten la mano, porque no están siendo sinceros. Nadie se cree que Sánchez no supiera que en su partido estaba operando una mafia que se dedicaba a usar dinero, locales y personal del partido para tratar de impedir que se investigara la corrupción del PSOE y de la familia de Sánchez. Nadie se lo cree. Como nadie se cree que Sánchez no supiera las corrupciones y las golfadas de Ábalos, de Cerdán, de Koldo. La UCO, en su informe, lo deja bien clarito, que lo que se desprende de los mensajes intercambiados por los miembros de la trama es que Sánchez estaba al tanto de lo que hacía Leire Díez. Lo que se desprende de los mensajes intercambiados por la trama es que Cerdán y Leire codirigían esa trama para proteger los intereses de Sánchez. Los intereses de Sánchez en el gobierno, en el partido y familiares. Pero les recomiendo que entren ustedes en Voz Populi hoy, porque trae una noticia impresionante. Serrano, el amigo de Sánchez, el que Sánchez puso a llevar a la quiebra a Correos. Correos es el lugar donde estuvo trabajando Leire Díez. El amigo de Sánchez intercambió con Leire Díez, en cuestión de 5 años, casi 11.000 mensajes. Por WhatsApp y por Signal. 2 redes de comunicaciones, para los que no sepan lo que son. 11.000 mensajes. No sé, no he echado las cuentas exactas, pero así, a ojo de buen cubero, estamos hablando de un mensaje cada 3 horas a lo largo de 5 años. Vamos, que la relación era particularmente estrecha. Lo cual, por cierto,
Este dato del informe de la UCO que resalta Voz Populi es muy interesante porque pone de manifiesto un hecho fundamental. ¿Cómo tenía acceso Leire Díez a Pedro Sánchez? A través de Cerdán, ¿verdad? Secretario de organización del partido. Pero no solo. Un acceso aún más directo era Serrano, el amigo de Sánchez, el que ha acompañado a Sánchez durante tanto tiempo, el tío al que Sánchez pone a dirigir Correos y lleva Correos a la quiebra. Ese es un acceso todavía más directo que Cerdán. El informe de la UCO dice que Sánchez estaba al tanto de lo que hacían los miembros de la trama. ¿Quién informaba a Sánchez del progreso de las actividades de la trama? ¿Santos Cerdán o Serrano? Pues no lo sé, pero vamos a ver desfilar más imputados y vamos a conocer otros informes a lo largo de las próximas semanas. Yo creo que ya el guión no da más de sí. La catarata de mierda que está saliendo sobre Sánchez, sobre su familia, su partido, su gobierno, es tan enorme que yo creo que ya esto no hay por dónde seguir estirando el chicle. Por eso preguntamos hoy en la libre encuesta a nuestra audiencia cuánto creen que le queda a Sánchez antes de dimitir. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿O creen ustedes que no dimitirá? Ayer yo comentaba en Dando Caña un dato que me parece especialmente significativo. ¿Recuerdan ustedes cómo eran las cosas hace un año? Donde teníamos a un García Paje que de vez en cuando salía del reloj y decía cucú, cucú. Y entonces automáticamente un señor llamado Óscar Puente se ponía a ponerle verde en las redes. Cada vez que había alguien que abría mínimamente la boca para criticar a Sánchez, salían ahí socialistas neandertales en tromba para poner verde al disidente. ¿Lo recuerdan? Pues ¿se han fijado ustedes en que Paje lleva un montón de intervenciones seguidas, cada una un poquito más osada que la anterior? Sin pasarse, es García Paje, en fin, que ya saben ustedes que ladrar ladra, pero morder muerde poco. Pues no le ha salido nadie a dar la réplica. Están alzándose voces aquí y allí en el Partido Socialista y ya no hay una caterva de perros de presa lanzándose sobre el disidente. Están bizcochables, están tocados, están acabados, porque la catarata de mierda que está saliendo es imposible de digerir para nadie. Ni siquiera para algunos periodistas caracterizados por digerir todo lo digerible. Ya saben ustedes que los determinadas aves rapaces son capaces de digerirlo todo, no dejan ni los huesos del animalillo. Tienen ahí un estómago que lanza el ácido a litros. Bueno, pues ni los equivalentes periodísticos a esas aves rapaces son capaces de digerir tanta basura como está saliendo. Y más que va a salir. Bueno, hablábamos antes de que se ha constituido por fin el gobierno de Castilla y León. Felicitaciones a Mañueco, felicitaciones a Pollán. Hablábamos de que ya se han abierto conversaciones en Andalucía. Felicitaciones a Juanma Moreno, felicitaciones a Manuel Gavira. Pero felicitaciones sobre todo a los españoles, porque se están empezando a hacer cosas pues de sentido común, como por ejemplo poner fin al expolio de la cooperación internacional en los gobiernos autonómicos. Escuchen.
Les hablamos ahora de los primeros cambios que está experimentando Extremadura desde el nuevo gobierno en el que participa Vox, con los primeros recortes importantes de gasto. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo queda prácticamente desmantelada tras un recorte presupuestario de 9 millones de euros impuesto por Vox en el acuerdo de gobierno con el Partido Popular. El presupuesto pasa de 11 millones a tan solo 2, lo que deja a la agencia sin fondos para proyectos de cooperación. La directora general Isabel Belloso ha presentado su dimisión y la Junta de Extremadura ha decidido integrar la agencia en una estructura más reducida. El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Óscar Fernández de Vox, asegura que Extremadura es una de las regiones con menos recursos y debe destinar el dinero público a las necesidades de los extremeños. Los 2 millones restantes se utilizarán únicamente para pagar al personal, ya que la ley que regula la agencia no ha sido derogada. ¿Me puede alguien explicar por qué tenía Extremadura proyectos de cooperación internacional? ¿Por qué Extremadura estaba gastando dinero de los extremeños en proyectos que, hombre, pues, en fin, no sé en el caso concreto de Extremadura, pero hemos visto muchos de los proyectos que se aprueban en distintos sitios aquí en España y dan la sensación de ser pues un sumidero de dinero que al final, por supuesto, no va a ningún tipo de ayuda internacional, y de hecho en muchos de esos proyectos ni siquiera hace falta contraprestación. A una ONG de no sé qué país perdido se le suelta pasta sin necesidad de que la justifique. No sé si en el caso de Extremadura se han detectado ese tipo de proyectos, pero en cualquier caso, sueltas pasta y como no hay manera de verificar luego qué se ha hecho con ella, porque no hay manera de auditarlo, pues pueden ustedes imaginar qué legión de activistas progres está viviendo del dinero de los españoles a través de los proyectos de cooperación internacional, como pasaba con los proyectos de cooperación internacional de Estados Unidos, hasta que llegó Trump, hizo así con una podadora, ¡guau, guau, guau!, y cortó todo. Pues, ¿a ustedes qué les parece? Que llegue Vox al gobierno de Extremadura y como resultado se acabe con eso y 9 millones de euros de los extremeños ya no vayan a ir a cooperación internacional. ¿A qué les parece bien? ¿Verdad? Entre los que me oyen, pues hay mucha gente que vota Vox, hay mucha gente que vota PP, y estoy seguro de que la inmensísima mayoría de ellos les parece bien, porque es de mero sentido común. Como estoy seguro de que les parece bien lo que ha hecho el gobierno extremeño, recién constituido también, aragonés, recién constituido también, entre PP y Vox. Ayer informaba el líder de Vox en Aragón que acaban de expulsar a un mena, entre comillas, que decía tener 13 años y que ya le había costado a los aragoneses 13.000 euros. Resulta que el supuesto nene no tenía 13 años sino 20 y tenía 2 hijos. Y ahí estaba, costándole a los aragoneses dinero como mena. Y se van a poner en marcha pruebas con todos y cada uno de los que están fagocitando recursos de los aragoneses para verificar las edades. Y me imagino que nos vamos a llevar una sorpresa. Bueno, sorpresa para algunos. A mí no me va a sorprender a estas alturas saber que muy posiblemente una amplia mayoría de los que figuran como menas pues tienen más años que un loro. Bueno,
Les hablamos ahora de otro asunto, la presencia de empresas chinas en España a través de inversiones estratégicas que está generando algo de controversia política y judicial, con especial atención en Navarra y en Cataluña. En ambos casos aparecen vínculos con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente investigado por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra. En Navarra, la presidenta María Chivite se reunió en noviembre de 2025 con directivos de la empresa China Link y de la compañía estatal China Energy, ambas entidades que, según la UDEF, realizaron pagos por importe de 160.000 euros a Zapatero por labores de asesoramiento. Curiosamente, meses después, una de estas empresas recibió una subvención de más de 12 millones de euros. El gobierno navarro sostiene que los encuentros buscaban explorar proyectos de hidrógeno verde y energías renovables y niega cualquier irregularidad en la adjudicación. Pero no solo eso, en Cataluña el foco está puesto en el megacontrato de 127 millones de euros adjudicado a Huawei para gestionar la fibra óptica de la Generalidad de Cataluña. Junts, PP y Vox han pedido la comparecencia del presidente Salvador Illa en el Parlamento para que dé explicaciones sobre los vínculos de su gobierno con empresas chinas. Y de paso, también quiere que hable sobre cómo se pagó la campaña electoral del Partido Socialista de Cataluña en el año 2024, que habría estado financiada presuntamente de manera ilegal. Desde Vox, su portavoz Ignacio Garriga quiso además poner el foco en un viaje institucional realizado por Salvador Illa a China en vísperas de las adjudicaciones, recordando los posibles riesgos de seguridad que tiene contratar con China algunas infraestructuras críticas de telecomunicación. Bueno, ¿qué dice el gobierno navarro? Que no hay ninguna irregularidad. Resulta que empresas chinas pagan a Zapatero 160.000 pavos. A continuación se reúnen con el gobierno de Navarra y les dan 12 millones de euros en ayudas. Pero no hay ninguna irregularidad, hombre, por Dios. No vayan ustedes a pensar que existe conexión entre esos hechos. No vayan ustedes a pensar que hay gente poniendo el cazo. No vayan ustedes a pensar que hay gente traficando con influencias. Además, estamos hablando del gobierno de Navarra. Un gobierno honesto donde los haya. Por ejemplo, que prorrogó el tiempo de trabajo del señor que se tenía que jubilar, porque ese funcionario resulta que era el que tenía que autorizar los temas de las obras del puente de Velate, que ha sido como el patio de Monipodio, túnel de Velate, que ha sido como el patio de Monipodio, pero en túnel. ¿Y quién era Chili? Como le pregunta Vox a Salvador Illa. ¿La Chili que menciona Koldo en sus mensajes es esa señora china con la que se reunía Salvador Illa? Me parece que al final, a lo mejor tenemos suerte y se acaba la protección de la que ha estado gozando Salvador Illa. Salvador Illa, que debe de pertenecer a algún círculo de ayuda mutua especialmente efectivo, porque ha sobrevolado toda la corrupción de la pandemia sin que nadie le haya imputado, cuando, en fin, apesta todo lo que hizo Illa en la pandemia. Pero ahora parece que a lo mejor, por vía indirecta, vamos a poder llegar al mismo sitio, a Salvador Illa. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el presidente Donald Trump volvió a mostrar su apoyo a la fórmula Vance-Rubio para las elecciones presidenciales de 2028, afirmando que sería un tándem imbatible que mantendría al Partido Republicano en la Casa Blanca 4 años más. Mientras tanto, en Cuba la situación económica se agrava. La Habana vive un éxodo masivo de empresas privadas, lo que amenaza el último gran motor de divisas del régimen. Expertos advierten que esta fuga podría acelerar el colapso definitivo de la economía en el país. Para finalizar, en Estados Unidos, el FBI arrestó a un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e iraní, acusado de suministrar tecnología nuclear y militar a Teherán. Jamshid Ghomi, de 63 años, enfrentaría hasta 20 años de prisión por violar las sanciones contra Irán.
Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden seguirnos a través de nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Nos vamos ahora a la información meteorológica para saber qué tiempo vamos a tener en la jornada de hoy. Después una pausa publicitaria y nos vamos a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. Hoy tendremos tormentas fuertes en el nordeste, en Cataluña y en el norte de Castellón se esperan chubascos que podrían ser localmente muy intensos, con granizo. También atención al viento en Canarias, donde el alisio dejará rachas muy fuertes, superiores a los 70 km por hora. Y es que el paso de un frente por la mitad norte peninsular está dejando cielos cubiertos y precipitaciones, dando paso a una masa de aire más fresca que llega a prácticamente toda la península. Las lluvias serán débiles en el Cantábrico y en el Pirineo occidental. En la mitad sur y en Baleares predominarán los intervalos de nubes altas con nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. En Canarias, como les contamos, tendremos cielos nubosos en el norte con alguna precipitación débil en las islas montañosas y más despejado en el sur. Las temperaturas máximas descienden de forma notable en el norte peninsular y también bajan en las mesetas y en Extremadura. Y en cambio suben en el arco mediterráneo, salvo en los litorales del sureste y de Tarragona, donde refrescará ligeramente. Aún así se podrán superar los 35 grados en zonas bajas de la mitad sur mediterránea y en el litoral de Málaga. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.